Ya estamos listos para comenzar. Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos todos. Mi nombre es Vanessa Bauche, soy actriz, activista social y embajadora por la paz de los pueblos originarios y las 68 lenguas maternas. Y es un honor para mí estar con ustedes desde ayer y ahora en este trabajo y hoy pues en esta entrega de la Recomendación General número 40 sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México, que cabe señalar que quizás es ya una de las últimas recomendaciones que entrega esta brillante y poderosa administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, pues para iniciar queremos agradecer, por supuesto, la presencia de nuestros invitados en el Presidium, el maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la maestra Heréndira Cruz Villegas Fuentes, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la licenciada Imelda Marrufo, coordinadora general de la Red Mesa de Mujeres Ciudad Juárez, la licenciada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Como testigos de honor tenemos al maestro Néstor Manuel Armendáriz Loyar, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, el licenciado Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, licenciado Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, diputada Wendy Briceño Zuluaga, presidente de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, diputada federal Lorena Villavicencio, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión, diputado federal Hugo Rafael Ruiz Lustre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión. Ahora sí, vamos a iniciar esta presentación de esta recomendación general en palabras del maestro, de la maestra Heréndira Cruz Villegas, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No sé si estos micrófonos, ¿ya tienen micrófono ustedes? ¿No? Hi. Hola, ¿qué tal? No sé si podamos encender estos micros, los inalámbricos. Hola, 1, 2, 3, flor, 1, 2, 3. Se van a ir pasando para acá. Pues buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer a los diferentes personas que están aquí, particularmente a las y los compañeros de aquí de Ciudad Juárez y de Chihuahua, porque es la primera vez que se presenta una recomendación general fuera de la Ciudad de México. Cuando hicimos esta recomendación general, varias personas que están aquí son aliadas y quiero agradecer personalmente que estén aquí, porque fue fruto también del tiempo que el presidente Luis Raúl González Pérez nos dio una instrucción puntual sobre priorizar, sin duda alguna, la agenda de igualdad como un tema toral de la gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Empezó con una serie de reflexiones que teníamos, entre otras, con la maestra Elsa Conde, que es la directora general del Programa de Igualdad entre Hombres y Mujeres, donde la maestra Elsa, directora de esta área, está muy inquieta en cómo poder o gestionar propuestas puntuales para mejorar políticas públicas más allá del instrumento formal de las alertas de género. Después, platicando con varias personas, surgió la necesidad también de hacer un proceso formativo. De hecho, hoy es el ciclo también de formación de ese proceso, donde pensamos que algo muy importante es justamente hacer este proceso formativo
en las 8 entidades de la República donde mayor violencia de género hay. Y esta sinergia, que es digamos el segundo nivel también de este proceso, se dio con el Estado de México, lo debemos de mencionar, con la senadora Guerrero, con Marta Guerrero. Lo hicimos en el Estado de Guerrero con la directora general de las mujeres de Acapulco. Lo hicimos también en el Estado de Veracruz, que se disculpa ahora la ombudsperson, la doctora Namiko Matsumoto. Lo hicimos con el doctor Alfonso Barrón, que aquí está también presente, en el Estado de Jalisco. También lo realizamos con el maestro Jorge Andrés Espinosa, que es el ombudsperson de San Luis Potosí. También no debo dejar de apreciar que él fue el que nos lo pidió, el maestro Juan José Cepeda, el presidente de la Comisión Estatal de Chiapas, conjuntamente con el secretario de Gobierno, el maestro Brito, en Chiapas, que también nos pidieron tener una sede de trabajo en esa entidad. Y no dejar mencionar también a la Ciudad de México. Ese fue el segundo momento, digamos, que llevó de las reflexiones a ir construyendo esta recomendación general. Dentro de las cuestiones de reflexión que salían en la escuela, por ejemplo, con la maestra Andrea Medina, con la maestra Imelda Marrufo, con la doctora Gloria Ramírez, con Gabriela Delgado, entre otras personas, salía la necesidad de hacer un instrumento como una recomendación general que recogiera todas las evaluaciones y los instrumentos que el PAMIM, que es el programa que dirige atinadamente la maestra Elsa Conde, se han hecho para la revisión de los instrumentos en materia de violencia de género. Por instrucciones de nuestro presidente se hizo entonces esta recomendación general número 30, que ya fue sometida también ante nuestro consejo, que es nuestro órgano también, y la revisión del mismo, y aliadas también como Lourdes Enríquez, que también hicimos un trabajo muy importante de objeción de conciencia, es decir, otro instrumento que también la Comisión Nacional ha hecho en materia de violencia de género, que son las acciones de inconstitucionalidad, donde también ahí recogemos elementos consustantivos de estas cuestiones. Entonces, como observarán, también acompañadas de víctimas, donde tienen la confianza de la Comisión Nacional para poder atender estas cuestiones, y con Jacqueline Loaz, que es la jefa del programa de género del TV Azteca y ADN 40, también tuvimos otra aliada, o como el rector del ITESO, que es el doctor Luis Arriaga, con quien hemos pues caminado también en esta cuestión. No dejar de mencionar también la alianza que afortunadamente hemos tenido en la Facultad de Derecho de la UNAM, que es el maestro Diego Guerrero, que también dio aportes y además ha sido aliado formativamente para estos temas. Entonces fueron tejiendo un sinfín de alianzas, como ven aquí no es una cuestión de la nada. Esta recomendación general ha sido parte de un trabajo colegiado, reflexivo, y sobre todo que permita dejar pendientes concreciones de agenda pública, de agenda presupuestal, y por eso agradecemos mucho que aquí esté la diputada Wendy Briceño, por supuesto nuestra querida Lorena Villavicencio también, con quien por cierto una parte de lo que se advirtió en el foro que hicimos en la Cámara de Diputados en materia de presupuestos para las mujeres, aquí diputada Lorena también se recupera, en aportaciones con la doctora Patricia Olamendi, que también ella hizo aportes para esta cuestión y visibilizó todas las partes que fueron tejiendo esta recomendación, al igual de toda la invaluable aportación que la maestra Marrufo ha hecho para tejer estas consideraciones. Decir también, dentro de otras cuestiones, que una agenda fundamental es la transversalidad de la perspectiva de género, porque no es solo la agenda de la diputada Wendy ni de Lorena, sino también que está aquí el diputado Hugo Lustre, porque tiene que ver con la agenda de derechos humanos, y con la diputada Leida Alavés también, que está aquí presente como testiga de honor, porque ya está justamente en varias comisiones unidas y tienen un trabajo muy importante de vinculación con la Secretaría de Gobernación en materia de justicia, entre otros también la ley de amnistía, porque aquí mismo también se recupera la
lógica de la amnistía para cuestiones de personas privadas de libertad por la irrupción legal del embarazo, que lamentablemente están privadas de la libertad por ejercer sus derechos. Entonces, les narro todos estos elementos porque son del tejido fino que considera esta recomendación general que tenemos a bien ahora compartirles. Agradecerles también porque varias fiscales, como la maestra Adriana Rebollo, como la propia comisionada de búsqueda, como lo es la doctora Carla Quintana, nos hizo observaciones también vinculadas a estas cuestiones, y otras fiscalías e instancias que nos han hecho comentarios a favor, o sea, que pudieran ser incorporadas en la agenda que tiene que darse en este nivel de recomendaciones generales. Y qué bueno que también aquí está el doctor Aliber, que es el rector de la Universidad Intercultural de Puebla, porque hay un elemento importantísimo que tiene que ver con la lógica de mujeres indígenas, que es un elemento fundamental también dentro de la lógica de necesidades de revisión, y de mujeres afromexicanas con la reciente reforma al Segundo Constitucional. Narro todo este caminar porque cuando presentamos la posibilidad de hacer este espacio de revisión y de presentación pública, como nos lo marca la ley, no tengo más que agradecerle a Néstor Armendáriz, que es el ombudsperson de aquí de Chihuahua, que de manera inmediata, cuando la maestra Conde y su servidora estábamos viendo dónde presentarla aquí en Chihuahua, él de manera inmediata señaló que era aquí. También decir que hay gente que no se ve, pero que hizo posible esta recomendación. Y yo debo de apreciar infinitamente el trabajo que ha hecho la licenciada Berta Liliana Onofre, que es la responsable de la Comisión de la Atención para Alertas de Género al mando de la maestra Elsa Conde, también de las compañeras Tamara Medina, de la licenciada Dafne Cuevas, así como de la maestra Marina Patricia Jiménez, que pues también fueron pieza clave para poder realizar esta recomendación. Y aprecio también que estén otros actores como Jesús Moreno Rogel de la Fiscalía General de la República, porque una parte importante de esta recomendación tiene una vinculación puntual sobre la atención a víctimas y la necesidad de atención psicosocial como una acción preventiva y de atención integral para estos menesteres. Coloco todos estos insumos porque ven, es un gran tapete de colores diversos donde queremos cobijar a nosotras las mujeres con esta recomendación. Sin duda, esta recomendación que ya está pública formalmente y está en la página del diario oficial de la Federación, tiene varios insumos que se detallarán, pero efectivamente el punto toral tiene que ver con la posibilidad de armonizar, de robustecer, y aprecio mucho que estén las compañeras de CONAVIM y de mujeres aquí presentes. Muchas gracias, Tere, que estás aquí. Por favor, agradécele a doña Cande la posibilidad de que reciban esta recomendación, porque su papel es toral para esto también. Sin embargo, ustedes no son solas en esta tarea. Por eso esta recomendación se dirige en efecto a la Secretaría de Gobernación, a los integrantes del Congreso de la Unión, a los diversos gobernadoras y jefa de gobierno de la Ciudad de México, titulares de las diversas instancias de salud, a las secretarías de seguridad y o lógicas homologadas en este rubro de seguridad pública, tanto federal como locales, a los poderes legislativos locales y federales, así como a las fiscalías o, en su caso, procuradurías de los estados. Entonces, como ustedes observarán, es una recomendación integral que justamente recupera elementos consustantivos de lo que nos señala los marcos estratégicos de Belén do Pará, de la Convención para la CEDAW, que es la Convención para eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, todas las normatividades que señalan en materia del sistema interamericano, de los pactos internacionales para ese efecto, y me parece necesario que se observen con mucha delicadeza, sobre todo el tema toral que tiene que ver con procuración e impartición de justicia,
que está vinculado totalmente a Campo Algodonero, con la sentencia de Campo Algodonero. Entonces, no es gratuito que estemos esta tarde aquí, pero además también decirles que no es gratuito que estén también viéndonos en línea los más de 700 alumnas y alumnos que cursaron durante 4 meses y medio un diplomado que gracias aquí al doctor Aliber y su generosa disposición, así como del maestro Diego Guerrero de la Facultad de Derecho de la UNAM, se hizo un diplomado para fortalecer capacidades de sociedad civil, instancias de los ombudsperson, que ya reitero mi aprecio sobre ello, así como de los tribunales, secretarios de Estado, senadores, legisladoras y grupos de base, así como defensoras y defensores de los derechos humanos para mejorar prácticas y robustecer herramientas adecuadas para lo que significa la igualdad sustantiva. Entonces, no me resta más que agradecer, decirles que ha sido muy importante que nuestro señor presidente cierre parte de sus gestiones con una agenda tan dolorosa, tan fuertemente invisibilizada o incomprendida, porque muchas de las gentes que se entrevistaron, una parte del método de esta recomendación fue parte de unas entrevistas que hizo PAMIN a diversas fiscalías, a diversas instituciones, y el programa pues se percató que lamentablemente muchos de los servidores y servidoras públicas ni siquiera conocen los marcos o no saben qué hacer. Y por eso es tan importante robustecer las capacidades para que las instancias de gobierno sepan qué hacer. Por ejemplo, desde que llega una mujer herida o con contusiones a un centro de salud y que de manera oficiosa se pudieran prevenir muertes violentas, si se atendiera de manera integral, de manera originaria y primigenia en los centros de salud o atenciones de salud. O cuando llegan como primer respondiente los policías y los policías no saben cómo atender a una mujer violentada. O el Ministerio Público, que por esa falta también de ubicación de herramientas, no tiene elementos de cómo atender a una mujer violentada. Y así sucesivamente. Por eso hacemos y remarcamos con esta recomendación general la importante necesidad de robustecer el sistema de protección que ya existe por ley, diputada Wendy, y cómo en esa lógica se robustecen tareas en materia presupuestal, en materia de armonización de más de 64 leyes que están vinculadas para el robustecimiento de la prevención de la violencia feminicida. Es por eso que tengo el gusto de compartirles este trabajo colectivo, porque eso fue esta recomendación general por instrucciones del presidente, fue de manera colectiva, con las sugerencias de las diversas compañeras, organizaciones, grupos y víctimas, que se hizo esta recomendación general. Además, estamos presentándola en un lugar que es Ciudad Juárez, que es simbólicamente importante, como una garantía de no repetición y como una forma también para construir mejoras en los mecanismos de reparación del daño. Y en esta cuestión está ante ustedes públicamente la recomendación general número 40 sobre violencia feminicida y el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia en México. Gracias. Ahora sí, vamos a escuchar las palabras del maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Señor diputado Hugo Ruiz Lastre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de esta recomendación general. Saludo también, y muy importante también, la presencia de la diputada Wendy Briceño Zuluaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
Saludo con afecto a la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. También a Imelda Marrufo, nuevamente mis respetos y mi agradecimiento. Al maestro Diego Guerrero, jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM. Al doctor Albert Sánchez Jiménez, rector de la Universidad Intercontinental, y a nuestro anfitrión, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, Néstor Armendáriz, Alejandra Nuño, que representa el Sistema Regional de Derechos Humanos. Saludo a mis compañeros de comisiones estatales de derechos humanos aquí presentes, Juan José Cepeda, Jorge Andrés López, Alfonso Hernández Barrón, y a Elsa Conde, a quien le agradezco muchísimo todo el apoyo desde el programa a estos trabajos. Debo de comentar con ustedes que a la señora Norma Laguna, ¿dónde? Ledesma, sí. Debo comentar con ustedes que hoy Ciudad Juárez representa la voz, el llamado, la exigencia para todo el país. Los 3 eventos que nos convocamos desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que agradezco a Heréndira Cruz Villegas, la organización, la coordinación, la articulación, para que desde aquí, desde esta entidad federativa, desde este municipio, pudiera nuevamente, como lo dije hace rato, en el primer acto de los 3 que convocamos acá, en el campo algodonero, se pudiera articular la mayor representatividad posible desde de los distintos actores, desde las distintas partes que tienen que participar en algo tan doloroso, tan condenable como es la violencia contra las mujeres. Y por eso el segundo evento es presentarles a ustedes la recomendación número 40/2019, que tenía la versión larga y la versión corta, pero prefiero provocar a ustedes el que se asomen a la misma, el que puedan ustedes consultarla y en novedad de tiempo presentarles los datos más significativos que tenemos sobre esta recomendación. Pero abro un paréntesis también para referirme al tercer evento que nos convoca y en donde tiene que reconocerse, ya lo hizo Heréndira, también a los distintos participantes que estuvieron en la Escuela Itinerante de Igualdad de Mujeres y Hombres. Agradecer a mis compañeros de las comisiones estatales el entusiasmo, la entrega, la dedicación, el compromiso. ¿Qué significa esta escuela itinerante? Significa el poder dirigirnos no solamente a las y los ciudadanos en el empoderamiento, no solamente a las mujeres en el empoderamiento de sus derechos, sino también a los actores que interactúan con las mujeres en los diferentes servicios públicos que se deben de prestar, que sepan cuáles son los derechos y cuáles también son sus límites. Por eso la importancia de ese tercer evento que hoy nos conjunta, estos 2 últimos aquí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Ha sido un éxito esta idea que todavía se tiene que, estoy seguro que por su importancia, mis homólogos de la Comisión Estatal, así como lo expresaron respecto de la escuela itinerante en materia indígena, en tema de pueblos y comunidades indígenas, también esto les representará ya la continuidad de la escuela de igualdad. Por eso, a las distintas personas participantes, a las distintas instituciones públicas y privadas que participaron, pero sobre todo a la sociedad civil
que de la mano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo posible esta escuela itinerante. Déjenme reseñar ahora la recomendación 40 de este año, que recordar con ustedes que las recomendaciones generales no buscan resolver un caso específico. Esas son las recomendaciones específicas ante una queja, el que pueda llegar a una recomendación específica. La recomendación general lo que busca es generar política pública. Eso es lo que se pretende. Y en el periodo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que me he honrado en presidir, debo decir que le dio mucho impulso a las recomendaciones generales. Un antecedente mismo es la Recomendación General de Violencia Obstétrica. Como le dio impulso, ya lo decía la maestra Heréndira Cruz, a las acciones de inconstitucionalidad. Recuerdo con ustedes las acciones de inconstitucional de objeción de conciencia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó, ¿sí? Y que está pendiente de resolverse en la Suprema Corte de Justicia. O temas tan importantes como las reformas constitucionales de Veracruz, Nuevo León, Sinaloa y Nuevo León, ¿no? Ahí ha estado la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero quisimos tener esta recomendación 40, y agradezco el trabajo tanto de la Cuarta Visitaduría como del programa PAMIN en la construcción, y ya lo dijo Heréndira, con la participación, los aportes, los insumos de las personas e instituciones que señaló. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones se traduce en transgresiones a los derechos humanos. En el año 92, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, la Convención señaló que todas las formas de violencia contra la mujer constituyen actos de discriminación y demandó, a través de la Recomendación General número 19, que los estados partes, México entre ellos, adoptaran las medidas necesarias para ponerle fin. Adicional a lo anterior, en 1998, se ratificó la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención Belén do Pará, la cual establece que la violencia contra la mujer constituye una violencia a sus derechos humanos que ocurre tanto en el ámbito privado como en el público y que los estados partes convienen en adoptar por todos los medios apropiados, sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. El Estado mexicano, al ser parte de los pactos internacionales de derechos humanos referidos, promulgó en 2007, como sabemos, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual establece principios y modalidades para garantizar el acceso a esa vida libre de violencia, así como las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Al respecto, en la citada ley se define y reconoce al feminicidio como la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, al culminar en el asesinato de mujeres por razón de género. No obstante, le anteceden y acompañan otras formas de violencia que vulneran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, es decir, un conjunto de violencias, incluyendo la violencia institucional, que puede culminar en un feminicidio, la violencia feminicida. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21, define la violencia feminicida, la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. En este sentido, la violencia feminicida no se reduce ni se dimensiona únicamente a partir del número de feminicidios o asesinatos de mujeres. Por el contrario, la violencia feminicida representa un conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, al implicar desapariciones, torturas, agresiones y prácticas que atentan contra la dignidad
integridad, libertad y la vida de las mujeres. Dicho de otro modo, la violencia feminicida implica una combinación de los diferentes tipos de violencia que pueden concluir con el asesinato de mujeres por razones de género y que conocemos como feminicidio. De la misma manera, este tiene una relación estrecha con la violencia institucional, pues en el feminicidio se objetiva el conjunto de acciones que el Estado realiza o deja de realizar y que produce impunidad y falta de acceso a la justicia. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado a través de diversos estudios un incremento importante en el número de asesinatos de mujeres, así como la agudización de la violencia feminicida perpetrada en su contra, situaciones que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el país y denotan un déficit en su acceso a la justicia y al derecho a una vida libre de violencia. Si bien las fuentes de información para dimensionar la violencia feminicida en el país difieren en su metodología de medición, en todos los casos se coincide en un aumento en el número de asesinatos de mujeres, dando como resultado que en 2019 diariamente son asesinadas en promedio poco más de 10 mujeres. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2019 se registraron un total de 726 feminicidios y 2.107 homicidios dolosos de mujeres. Como ya se hizo mención, la sumatoria de estas cifras, 2.833, arroja que en México, durante los primeros 9 meses del año, se cometieron en promedio 10.5 asesinatos de mujeres cada día. Con relación a los asesinatos de niñas y adolescentes, el diagnóstico de acceso a la justicia y violencia feminicida 2017, elaborado por esta Comisión Nacional, en un marco de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, señala, a partir de la información provista por las instituciones de procuración de justicia, que el 11.53% de los homicidios dolosos reportados fueron de niñas y adolescentes menores de 18 años. Es decir, que de 10 homicidios dolosos, por lo menos en un caso, se trató de una niña o adolescente. La amplia diferencia entre los registros de las cifras de homicidios de mujeres en el país y el registro de feminicidios dan cuenta de los problemas que se derivan de la acreditación del feminicidio como un tipo penal autónomo, a la vez que muestran las carencias en los órganos de procuración de justicia para el registro administrativo de los asesinatos de mujeres por razón de género. La situación expuesta ha sido desde hace varios años de gran preocupación para este organismo nacional, por lo que, en el marco de la participación de la CNDH en el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres, se ha señalado que si bien las alertas han permitido enfocar los esfuerzos en el diseño, ejecución y evaluación de estrategias y acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, estas deberían llevarse a cabo de manera permanente e independiente. Actualmente existen 20 alertas de género, declaradas en 18 entidades y 4 solicitudes de declaratoria de alerta de género en proceso. Es decir, que a la fecha el país cuenta con 24 procedimientos activos de alerta de violencia de género contra las mujeres en 21 estados del país, sumando en la actualidad un total de 34 procedimientos en 28 entidades federativas que se han presentado a la fecha en la República Mexicana. Como se señaló, el procedimiento de alerta de violencia de género contra las mujeres acelera el posicionamiento del problema de la violencia contra las mujeres como un tema prioritario en las agendas estatales. Sin dicho procedimiento, es probable que las acciones que actualmente se están generando hubieran tardado aún más tiempo en considerarse como merecedoras de atención. Sin embargo, el mecanismo de alerta de género no puede constituirse como la única estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres. Por el contrario, se requiere la implementación integral de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como estrategias de combate a la impunidad y el silencio que rodean a los feminicidios. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es preciso atender con urgencia los puntos débiles del procedimiento de alerta
de violencia de género y evitar que los esfuerzos emprendidos en las entidades con procedimiento se desvanezcan por considerar que este procedimiento es ineficiente. Por eso es muy alentador lo que dijo la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, de que se están tomando acciones en esa ruta, en ese camino. Por esta razón, consideramos que, aunque las acciones que se desprenden del procedimiento de alerta no tengan los efectos inmediatos en la disminución de la manifestación extrema de la violencia feminicida, sí sientan las bases para comenzar a combatir la impunidad y a posicionar el problema de la violencia contra las mujeres en las agendas estatales y municipales. Toda la información antes expuesta fue analizada para la elaboración de esta recomendación. Con base en ello, es posible observar que a pesar de la gravedad del incremento de los asesinatos de mujeres y de la violencia feminicida, así como el aumento en sus cifras en los últimos años, su investigación no es una prioridad para algunas entidades federativas. Una eficaz investigación de las muertes violentas de mujeres implicaría trabajos de profesionalización a través de la creación de protocolos con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, que permitan desarrollar una investigación criminal con todas las formalidades en el contexto del sistema penal acusatorio y adversarial que garanticen el debido proceso y la reparación del daño a las víctimas. La garantía de no repetición y el derecho a la verdad a las víctimas. En este sentido, es relevante aludir, y la recomendación así lo hace, a la sentencia de amparo en revisión 554/2013, emitida por la Suprema Corte de Justicia en 2015, la cual versa sobre el caso de la muerte violenta de una mujer que fue investigado por la entonces Procuraduría del Estado de México como suicidio, además de que se cometieron diversas irregularidades. Esta sentencia constituyó el primer pronunciamiento sobre feminicidio de este tribunal. La importancia de esta sentencia radica en que amplía las reparaciones en relación con las obstrucciones de justicia destacadas en la decisión respecto de la investigación. Más allá de las falencias o negligencias en la investigación, existieron obstrucciones de justicia en la misma, lo cual agrava la violación al derecho de acceso a la justicia. La Sala da una consecuencia jurídica a ello, ordenando que se investiguen todas las irregularidades cometidas por agentes estatales y que se sancione a los responsables. Para la Comisión Nacional, la violencia feminicida y la falta de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia deben ser una prioridad para el Estado mexicano, para su prevención, atención, sanción y erradicación. En razón de ello, en el marco de los 10 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso González y otras, contra México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta la recomendación que reitera las recomendaciones, observaciones y conclusiones de los estudios y documentos elaborados por esta Comisión Nacional. Cito: el Diagnóstico Nacional de Acceso a la Justicia y la Violencia Feminicida en 2018, las órdenes de protección y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, Panorama Nacional 2018. Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de alerta de violencia de género contra las mujeres, 2017 y 2018. Y principales recomendaciones sobre la situación de las mujeres que presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el Comité de CEDAW, derivadas del 9º Informe Periódico de México, en el 70 periodo de sesiones del 2 al 20 de julio de 2018. Finalmente, se reitera que cada una de las autoridades que integran la Federación y a las que se dirige la presente recomendación, y de las cuales ya dio cuenta Heréndira Cruz, pedimos den cumplimiento cabal a lo que mandata el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual refiere que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en consecuencia. Por ello deberán prevenir, investigar y sancionar, reparando las violaciones a los mismos. Y comento con ustedes, el tema de la violencia también obstétrica es un tema que nos ocupa, como dije hace unos momentos. El tema de la deshumanización en el trato previo, durante y posparto es algo
que también ahí está la determinación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y yo quiero nuevamente insistir en que el camino que hoy vimos de articulación de esfuerzos, en donde la articulación de los mismos, en donde vimos que es posible encontrar en las coincidencias precisamente propuestas de solución, es la ruta que las y los mexicanos necesitamos. Es la ruta que dentro de la diversidad, no de pensamientos unívocos, podamos construir lo que México requiere. Y México requiere eliminar las violencias, empezando por generar las condiciones que permitan un diálogo franco, abierto, fuerte, vigoroso, sin descalificaciones y sin estigmatizaciones, que posibilite el encuentro entre instituciones del Estado mexicano y del Estado mexicano con la sociedad. Ese es el camino, el ejemplo lo está dando Juárez desde la sociedad civil, de la mano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los actores que estuvimos en el campo algodonero, los actores sociales, privados y públicos que hoy estamos aquí, deseamos eso y mi compromiso en estos 5 años no ha variado. Solamente he aplicado el deber que me impone el mandato constitucional con congruencia y convicción. La convicción de defender la dignidad de las personas y de reconocer al equipo de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un equipo profesional, capaz, que no le importó y no le importa las horas que le ha dedicado al trabajo. En este caso específico, que estamos en este evento impulsado desde la Cuarta Visitadora, pero es el equipo integral de la Comisión Nacional, pero en particular para este día, desde aquí, el llamado de la ciudad de Juárez, y llamemos la declaración de Juárez, ¿sí?, para todo el país. Mis respetos a las víctimas de violaciones a derechos humanos, mis respetos a los representantes de la sociedad civil, mis respetos a las instituciones del Estado mexicano y mi convicción de que desde la academia seguiré también generando espacios para discusión en la diversidad para construir la unión que México necesita. Muchas gracias por su atención. Y voy a hacer entrega de la recomendación a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Representantes del Congreso de la Unión y estamos entregando la recomendación 40-2019 a las legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados en particular. Muchas gracias, muy amables, y gracias por ese acompañamiento en este tiempo al Ombudsperson. Muy amables, gracias. Ahora solicitamos la presencia de la diputada Wendy Briceño Zuluaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, para que nos haga sus comentarios. Muchas gracias. Gracias nuevamente por esta invitación, por convocarnos. Gracias al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al maestro Luis Raúl González Pérez, reconocer tu gestión, presidente, al frente de la Comisión Nacional, reconocer todo tu trabajo, también a la Cuarta Visitadora, y agradecerles el habernos convocado a este evento, al memorial antes y ahora en la recepción de esta recomendación. Saludo también a todas las personas presentes, expertas, expertos,
representantes de las comisiones estatales, a mis compañeras y compañeros legisladores. Les saludo con aprecio, con respeto, y quiero decirles a propósito de lo comentado por el maestro Luis Raúl que estamos recibiendo, ya hemos recibido representantes del Poder Legislativo, esta recomendación 40-2019, y quiero expresarles lo siguiente muy puntualmente. Tenemos la conciencia de que para prevenir y lograr erradicar las violencias que vivimos las mujeres, que además hay que reconocerlo como un tema, como una problemática urgente de Estado mexicano. Para hacerlo requerimos articular a todos los poderes y a todos los órdenes de gobierno, requerimos articular todos los esfuerzos y trabajar hacia esa ruta. Decirles que en lo que nos toca, en todo el ámbito de nuestra competencia como representantes del Poder Legislativo, no solamente como la Comisión de Igualdad de Género, aunque por principio es de la Comisión de Igualdad de Género, pero además en todo el Poder Legislativo, en todo el ámbito de nuestra competencia, estamos trabajando ya, se los expresaba hace unos momentos, y estamos trabajando en esa sintonía de avanzar, de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, de la progresividad de dichos derechos. Decirles que en ese mismo sentido tenemos claridad de que para ello se requiere, además de esa articulación, se requieren presupuestos que garanticen ese ejercicio, que garanticen, reconocemos en el presupuesto pues como ese instrumento para poder concretar todas estas políticas y todas estas acciones y toda la legislación que estamos promoviendo. Decirles también que estamos en la discusión de la armonización de las leyes, que sabemos que hay grandes pendientes también en los congresos estatales. Creo que esa es una tarea importante en la que hay que trabajar. Ya hemos estado discutiendo también en relación con ese tema. En relación con la alerta, solamente reiteraría, nos ha tomado algunos meses la discusión, pero creemos que ha valido la pena porque ya estamos por cerrar en una última etapa de diálogos, cerrar lo que sería una actualización. No significa que el mecanismo no se pueda seguir mejorando, significa que sí tenemos que hacer un corte a partir de diálogos y de discusiones, de hacer un corte que a partir de ahí garantice en esa actualización todo esto que se están viviendo en las diversas entidades y que requiere que estén ahí reflejados para que de verdad pueda ser efectivo ese mecanismo de las alertas de género. Hemos procurado también sacar a las alertas, y por eso yo me pronuncio por ello cada vez que puedo, sacar a las alertas de toda la discusión político, partidista, porque no tiene que ver con ello. La vida de las mujeres tiene que ir siempre mucho más allá de todas esas discusiones y tenemos que dejar todas esas discusiones atrás y centrarnos en lo que verdaderamente es importante. Y decirles también en este mismo sentido que nos parece que esta recomendación es muy pertinente no solamente para el Congreso de la Unión o para el Poder Ejecutivo, creo que los congresos locales, y lo digo con mucho respeto también a sus autonomías, sé que aquí tenemos a una representante, ya la escuché diputada y de verdad celebro mucho sus expresiones, pero sucede que en los congresos locales estamos viendo algunos retrocesos y eso nos preocupa mucho. Entonces, nos parece que es muy importante darle difusión a esta recomendación, darle además promover desde la propia comisión y desde todos los ámbitos que correspondan, promover y recordar que con los derechos humanos lo único que puede hacerse es avanzar. Son progresivos, no podemos ir hacia atrás bajo ninguna circunstancia. Entonces, creo que ese es un compromiso que tenemos también que garantizar desde nuestra parte y como legisladoras federales y como legisladores federales estamos en eso. Y bueno, solamente a propósito de lo que decía también, presidente, decirle que en el tema de violencia obstétrica también tenemos algunos avances. Hemos votado un dictamen también en la comisión, estamos promoviendo que más dictámenes lleguen al Pleno, porque en realidad ahí es donde se concretan para luego irse a la otra Cámara.
y en esa discusión estamos. Creo que vamos en buena ruta. También votamos uno de violencia digital, ese además es un dictamen de consenso de los distintos grupos parlamentarios. Entonces, creo que estamos impulsando varios temas que son importantes y que son finalmente compromisos y deudas para darles garantía y protección a los derechos de las mujeres, de las jóvenes y de las niñas mexicanas. Yo es lo que les diría por ahora. Agradezco mucho esta convocatoria nuevamente y me disculparía porque a partir de aquí, bueno, salgo al aeropuerto, con su permiso. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo las palabras, la presencia y el trabajo, el compromiso de la diputada Wendy Briceño. Buen camino y pues nos veremos muy prontito. Ahora solicitamos la presencia, por favor, de la diputada federal, querida Lorena Villavicencio, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión. Muchas gracias. Me siento muy honrada de estar aquí, este día tan importante aquí en Ciudad Juárez, en esta declaratoria de Juárez. Yo diría que podríamos también acuñar una frase, que el respeto a los derechos humanos es la paz. Creo que le falta todavía ese concepto. Yo soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Justicia, y soy responsable de la Subcomisión de Violencia de Géneros y Feminicidio. Decirles, para la tranquilidad de las mujeres que están aquí, que estamos trabajando muy duro en estos temas, que la violencia efectivamente, me gusta el concepto de violencia que se señaló en el documento que presentó el comisionado, que además queremos también hacerle un gran reconocimiento por su trabajo. La verdad es que a muchos de nosotros nos da mucha tristeza que no se mantenga al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque nos parece que su presencia no solo fue una defensa abierta, inteligente, progresista de los derechos humanos, sino también considero que hubo una ampliación de derechos fundamentales de los derechos humanos en este país. Yo sí quiero hacerle un gran reconocimiento y decirle que todos y cada uno de los esfuerzos que hicieron con todo su equipo, que lo hicieron en diferentes temas que están vinculados con las mujeres, y no solo con las mujeres, sino con los seres humanos en general, con el tema de la dignidad que es tan importante, los validaremos como un reconocimiento a ese esfuerzo que hicieron. Evidentemente vamos a armonizarlos con todos los instrumentos jurídicos que tenemos a nuestro alcance. Nos parece que es muy importante todo lo que han aportado en diferentes temas, no solamente en el tema de las alertas, en el tema del feminicidio, en otros temas que también nos parecen fundamentales, que a lo mejor incomodaron a algunas personas, pero que nosotros que consideramos que los derechos humanos, como lo dijo muy bien la presidenta de la Comisión de Igualdad, nos parece que los derechos humanos sí tienen que ser universales, interdependientes, progresivos, se tiene que garantizar plenamente estos principios y lo tenemos que lo tenemos que hacer en cada uno de los instrumentos normativos que elaboremos en el Congreso de la Unión y en los congresos locales. Y decirle que en este concepto de violencia feminicida, que a mí me pareció muy importante, porque no solamente se refiere a una parte, a un concepto que se ha limitado mucho con el tema de feminicidio, sino al conjunto de violencias que colocan a la mujer en una situación vulnerable. Esto nos da un campo de acción enorme bajo ese concepto, porque tenemos que garantizar condiciones de igualdad para las mujeres en este país. El tema de la violencia feminicida involucra muchos otros temas que no necesariamente están presentes en los instrumentos jurídicos a los que se hace referencia, como, bueno, un instrumento jurídico muy importante es la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Desde luego ahí están contenidos muchos elementos, pero tenemos que garantizar condiciones distintas para las mujeres. Estamos ahora muy preocupados rumbo a la definición del presupuesto y no estamos viendo los recursos suficientes para que podamos hacer las políticas públicas que necesita este país para garantizar que las mujeres
tengamos acceso a una vida autónoma, que las mujeres tengamos acceso a la educación, que las mujeres tengamos acceso a la capacitación, que las mujeres indígenas, como aquí se hizo la referencia, las mujeres campesinas, que estamos hablando de 14 millones de mujeres que no tienen acceso a los derechos, a ninguno, los empiecen a ejercer. Y esa es una violencia estructural brutal. Y también tenemos que hacer un trabajo muy importante para acabar con la violencia institucional que existe en este país, que es la más grave de todas. No hay un mensaje claro de parte de los órganos que imparten justicia en este país, que administran la justicia en el país. No hay un mensaje claro y nos urge un mensaje claro. Rita Segato, en alguna de sus magníficas participaciones, dijo que no solamente es importante la condena, que lo más importante de la sentencia es el mensaje pedagógico que está enviando a la sociedad. Necesitamos un mensaje pedagógico, ¿sí?, que revierta ese gran mensaje que se está sembrando en todo el país, de que si muere una mujer o una mujer es violentada, no pasa nada en este país. Tenemos que obligar a las autoridades que están involucradas en el tema de justicia que manden ese gran mensaje pedagógico y que se acabe con la impunidad de este país, porque eso está reproduciendo, está incrementando brutalmente la violencia en este país y no queremos que se continúe con este tema de la violencia. Estamos trabajando, ya lo dijo muy bien Wendy, decirles a todos que la gran noticia es que somos 241 mujeres en la Cámara de Diputados, y realmente decirles que las mujeres sí hacemos la diferencia, como lo hicieron aquí en Juárez las mujeres que lucharon por sus derechos, las mujeres que visibilizaron el tema de las mujeres asesinadas en Juárez, que eso fue un mensaje clarísimo para que las mujeres se empoderen, que sigan caminando, que construyan, que exijan sus derechos. Así lo estamos haciendo en la Cámara de Diputados. Tenemos un conjunto de iniciativas nuevas, vamos por un Código Penal único, vamos a buscar que tengamos, que se establezca una visión garantista, que recuperemos esa visión garantista que necesita este país, que no caigamos en la tentación de regresar nuevamente a un sistema inquisitorial donde no se respeta la presunción de inocencia. Por eso queremos trabajar en el Código Penal único. Estamos trabajando seriamente, vamos a hacer las reformas constitucionales necesarias para que tengamos esa atribución y vamos a hacer un conjunto de iniciativas, como aquí se dijo, vamos a cambiar el tipo penal de feminicidio porque es muy difícil de acreditar y eso nos parece que también es un tema muy importante. Y desde luego decirles que pues vamos a ampliar derechos, esa es la misión, así como lo dijo muy bien el comisionado de Derechos Humanos. También nosotros tenemos un gran compromiso por los derechos humanos en este país, por la defensa de la dignidad de hombres, mujeres, niñas y niños, y vamos a trabajar en ese sentido con toda la alegría, con toda la fortaleza necesaria para que realmente avancemos en este país en el ejercicio de los derechos de todos y cada uno de ustedes. Y a las mujeres de Juárez decirles que no vamos a quitar el dedo del renglón, que ustedes nos han dado una muestra de dignidad muy importante, y vamos con ese dolor que sentimos todas las mujeres por el tema de los feminicidios, vamos a hacer una ley adecuada y vamos a tomar las riendas para que tengamos políticas públicas adecuadas y que tengamos un presupuesto que represente la crisis brutal que estamos viviendo en este país y que se adopten ya medidas para que acabemos con esta situación en este país. Pues yo les agradezco muchísimo y repito, bravo por el trabajo que hizo nuestro comisionado, de verdad, estamos muy orgullosas de usted. Ahora vamos a escuchar los comentarios de la licenciada Imelda Marrufo, coordinadora general de la Red Mesa de Mujeres Ciudad Juárez, y ya casi vamos a concluir. Buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes en este importante evento de presentación de la Recomendación General número 40 sobre violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México. Saludo a quienes nos
con quienes nos encontramos presentes en este auditorio de la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de nuestra entidad en Chihuahua, pero también a quienes nos siguen en esta transmisión, porque sabemos que desde las redes sociales nos están siguiendo en varias partes del país, desde Mérida, en el que están mis compañeras del Consejo Social de Mujeres, hasta la entidad de las ciudades de Tijuana y otras partes del norte del país, quienes ya están haciendo comentarios a propósito de lo que se está diciendo esta tarde. Así pues, suscribo y subrayo que esta declaratoria de Juárez, diría, e integra este 8 de noviembre dos importantes documentos. Uno de ellos, producto de un balance que nos llevó a generar el foro a 10 años de la sentencia de Campo Algodonero, avances y asignaturas pendientes, del cual se ha producido un importante documento que ha refrendado en todas y cada una de sus partes el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el maestro Luis Raúl. Y creo que esta declaratoria integra ese documento que plantea no solo el balance, sino propuestas específicas, concretas a los 3 órdenes de gobierno y a los 3 niveles de gobierno también. En ese contexto, la Recomendación General número 40 es un documento también importante y sin precedentes desde el legado y desde la recomendación que nos deja este mandato contenido en la presencia de Luis Raúl González Pérez. Por eso me parece que el significado de presentar esta recomendación general abona, por supuesto, a las discusiones, planteamientos y cuestionamientos, propuestas que hemos hecho desde la sociedad civil organizada. Esta declaratoria Juárez, por estos motivos, sienta también, pues, otro precedente para poder empujar, para poder presionar, sobre todo en el ámbito también no solo político, sino también jurídico, por cuanto hace a los compromisos que se han contraído desde este día. Diría que para quienes nos ven y nos siguen y para quienes estamos aquí, lo subrayo, nos parece que la sociedad civil tenemos un doble reto. Y uno de ellos tiene que ver con este esfuerzo que hemos hecho para presentar, para dar cuenta del trabajo que desde las defensoras de derechos humanos hemos aportado a la lucha para erradicar la violencia feminicida. Y esto lo hemos hecho desde hace décadas atrás y por supuesto que la presencia de algunas de mis compañeras aquí en la entidad, en Juárez, y otras a distancia, como lucha, por ejemplo, hoy se me venía a la mente la compañera, una de las defensoras también, pues, de las referencias en el Estado, junto con Graciela, que aquí nos acompaña. Podemos decir que esta lucha sostenida nos lleva a este gran reto de cómo damos cuenta de este trabajo que hemos hecho por décadas y en el cual, de momentos, y sobre todo este año, no lo hemos sentido así por parte de las autoridades federales, sobre todo cuando se cuestionaba a las organizaciones de la sociedad civil vistas como organizaciones, como organizaciones a las que se nos plantearon algunos descalificativos y eso me parece que lo quiero señalar claramente, de ahí que acuñamos los primeros meses de este año, del 2019, una frase que decíamos: con la sociedad civil sí vamos, porque la sociedad civil organizada representamos esfuerzos de lucha, no como se nos empezó a presentar organizaciones que contribuimos a cosas, ¿no?, de las cuales hoy nos estamos quejando. Las organizaciones sociales hemos sido históricamente las principales defensoras de los derechos humanos, las feministas de estas organizaciones hemos dado batallas sin precedentes, muchas costándonos la vida, a otras la libertad, como a varias que podemos citar, la salud, ¿no?, el riesgo y como se nos presentó estos primeros meses del año, cuando se nos cuestionaba a las organizaciones, colocándonos prácticamente en una trivialidad de decir, no solo cómplices de los gobiernos del pasado, sino también
colocándonos a un tema de recursos y dineros. Y eso lo quiero señalar porque me parece que esa situación, desde las discusiones que están pendientes de darse con el gobierno federal, no se han dado. Y eso lo señalo porque es un gran reto que aún tenemos que dar, porque no podemos permitir que se nos coloque de esa manera. Y en segundo momento, porque hemos dado también una lucha importante desde hace años atrás para que los órganos autónomos cumplan con el trabajo para el cual estas instituciones han sido creadas. Y nos ha costado mucho esfuerzo en las entidades federativas, por eso yo celebro que los ombudsperson integrantes de la federación estén en esta ciudad y se hayan visto como unos grandes aliados para el trabajo formativo, pero también esperamos posturas, maestro Néstor, fuertes, claras, firmes, decididas frente a las violaciones de derechos humanos que se sigan presentando por lo pronto en esta entidad en Chihuahua. Desde ahí decir que otro de las grandes en esa misma línea, decir que los retos que nos deja la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que ver con la defensa de la propia Comisión Nacional, es decir, con que grandes esfuerzos que se han dado en estos últimos años no desaparezcan. Y es que con cada cambio y cada cambio de administración, que una lo sabe, pareciera que es muy fácil borrar, ¿verdad?, los esfuerzos de décadas que se han hecho a lo largo y ancho del país, así, de repente, por decreto, por una decisión, a veces por un capricho político. Y de verdad que ya estamos hartas de los caprichos políticos en cada cambio, en cada decisión que se toma en muchas de las ocasiones solamente por el día de cómo me levanté hoy. ¿Verdad? Ese padecimiento que lo vemos en los municipios, en las entidades, también lo vemos en las instituciones federales. Y esto, por eso creo que es un gran reto, porque al final de cuentas los caprichos institucionales y los caprichos de las autoridades federales los vemos casi cada semana. Y eso no nos lo podemos permitir. Por eso decía yo, una de las grandes tareas como defensoras y defensores de derechos humanos en México tiene que ver con la defensa de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, con respaldar y reconocer los avances que hemos tenido en esta Comisión Nacional, porque de verdad no solo la incertidumbre nos va a carcomiendo, sino también a veces la desesperanza puede llegar a penetrarnos y eso no nos lo podemos permitir. Tenemos más de 20 años documentando el feminicidio desde Juárez y desde Juárez hacemos un llamado para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos mantenga este espíritu combativo, un espíritu que tiene que ver con la defensa de los derechos de todas y todas las personas que día con día somos violentadas en nuestros derechos y en gran de las medidas esto se desconoce. Por eso celebro y diría, ¿verdad?, también asumir un compromiso, sé que así será en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sobre todo así lo debe ser en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de difundir, como usted lo está solicitando, maestro Luis Raúl, por supuesto, esta recomendación general número 40, que debe ser también una guía junto con el documento de declaración de 10 años de campo algodonero para constituir una ruta, una guía a favor de los derechos de las mujeres frente al contexto de violencia feminicida en la que se ha colocado a este país con las cruces de alertas, ¿verdad?, por todo México. Hoy en día, y solo para cerrar, diría, hoy en día nos colocamos otra vez en Chihuahua, las semanas antepasadas Sinaloa, pues en una situación de alerta, motivo por el cual instituciones importantes como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos no pudo viajar a esta ciudad, ¿no?, siendo co-convocantes de varias actividades, justo por una situación de alerta que les impidió su protocolo de seguridad viajar al estado de Chihuahua, cosa que lamentamos. Así pues, con este contexto del que estamos hablando, nos parece pertinente, tomamos de las manos también este legado porque somos producto de la generación del mismo.
somos parte de este esfuerzo de la lucha colectiva y refrendamos, por supuesto, velar para que esta recomendación general también se cumpla, porque constituye un andamiaje a favor de los derechos de las personas, sobre todo de los derechos de las mujeres y de los derechos de las víctimas. Muchísimas gracias. A continuación, pedimos la presencia, por favor, de Norma Ledesma, madre de Paloma Escobar, de la organización Justicia para Nuestras Hijas. Buenas tardes. No les voy a quitar mucho tiempo. Gracias, Eri. Porque ya veo que están como cansados. Entonces, no les voy a quitar mucho tiempo. Oh. Bueno, ya dijiste. No, concretamente he estado siguiendo, gracias Imelda por la invitación, por supuesto. He estado muy puntual desde ayer todo el día, hoy todo el día, y estamos terminando estos eventos muy importantes, considero. Sin embargo, abriría mi participación con esta observación. Los feminicidios o asesinatos de mujeres no solamente es en Ciudad Juárez, nos enfocamos y se ha hecho un gran preámbulo y por supuesto muy merecido por la situación y el aniversario de Campo Algodonero, pero desafortunadamente los homicidios de mujeres o feminicidios, toda vez que aquí en Chihuahua al legislador le tembló la mano cuando hizo el cambio en el Código Penal y no puso feminicidios. Entonces todavía Chihuahua sigue quedando en esa vergüenza y bueno, Chihuahua sigue, el estado grande, pero sigue siendo y estando enlutado, sigue estado bañado de sangre. En este año van alrededor de 160 homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, incluyendo por supuesto Juárez, la capital, lo que es la sierra y los recientes hechos que conocemos de la familia Levarón aquí en el estado también de Chihuahua. Con eso empezaría, pero bueno, concretamente con la recomendación, que es el evento que nos convoca ya este último evento, la recomendación 40-2019, a quien por supuesto agradezco en nombre de Justicia para Nuestras Hijas, en nombre de las mujeres que representamos y en nombre de todas las madres, de todas las mujeres que han sufrido este fenómeno y que sabemos en carne propia lo que es la impunidad, lo que es la indolencia, lo que es la indiferencia, lo que es la frialdad del Estado mexicano, no solamente del Estado de Chihuahua, del Estado de Chihuahua, mexicano. Por lo tanto, bienvenida está de nuevo una recomendación más y lamento que ayer decíamos de cuando Esther Chávez Cano empezó a documentar del 93 a la fecha, cuántas recomendaciones y leyes, sentencias, recomendaciones nacionales e internacionales ha habido y aún siguen matando a las mujeres. He escuchado a pasar aquí a las diputadas, he escuchado ahorita al gobernador, a todas las autoridades, que finalmente tienen un inicio de periodo de servicio y un final, y llegan con buena intención. ¿Por qué no decirlo? Algunos sí, otros no, pero algunos sí, y se van, y nosotros aquí seguimos. Las organizaciones que nos acompañan, a quien tengo que agradecerles, siempre he dicho esto, las familias que vivimos esta situación, ya la vida nos colocó en esto, no teníamos opción, nos arrebataron lo más querido. Aquí estamos. Pero las organizaciones o las personas que han empeñado su vida y la han arriesgado para acompañarnos en este camino, creo que ellas sí merecen ese aplauso que hoy les pido. A esos hombres y a esas mujeres que han encaminado, que nos han enseñado desde lo que es un concepto, nos han enseñado las leyes, nos han enseñado a caminar, nos han acompañado desinteresadamente, porque también lo señaló Benita ahorita,
también hay pseudoorganizaciones que lucran, hay que decirlo, así de ese tamaño, lucran con el dolor y utilizan nuestro dolor para atraer recursos o para ganar puestos políticos. También los hay. Esta recomendación es bienvenida y la abrazamos, señor presidente de la Comisión Nacional, y también agradezco al presidente de la Comisión Estatal, licenciado Armendáriz, por su recepción en todo este tiempo, la disposición y este acompañamiento que ha tenido para con nosotros muy singular. Y en respecto a la recomendación le daremos seguimiento. Por supuesto que seremos las primeras que le daremos seguimiento muy, muy puntual. Creo que ha sido un compendio, por supuesto, ha sido un análisis, y ahorita lo decía en su presentación el presidente de la comisión, licenciado Luis Raúl, y daba estadísticas y das escalofríos de escuchar estas estadísticas. Estadísticas que fueron a través de un estudio y que hoy se vienen y se presentan, pero que esos números nosotros somos parte de ellos, que hemos sembrado con sangre y con lágrimas este camino. Entonces, el no cumplimiento de estas recomendaciones es lo que también dijo una madre ayer, es no cerrar la cicatriz. Ahorita lo dijo el gobernador, que Chihuahua tenía una deuda vitalicia. Tomaré esa palabra del mismo gobernador para hacer mi cierre. Finalmente, con esto voy a ir concluyendo. Se habló y se dice entre lo que tiene que hacer el Estado es prevenir, investigar, sancionar y reparar, y creo que esto desde la Constitución no lo señala. Ahorita lo mencionó también el presidente de la comisión, pero ¿qué ha hecho el Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar o reparar? Puede decir que mucho, y pueden venir y sentarse y dar números y decir lo hicimos, y dije, créanme que yo les creo a muchas, no a todos, pero a muchos que los he visto. Aquí está Blanca, ¿dónde estás, Blanca? Se fue, bueno, Blanca, que la he visto que es una aliada, sí los hay, pero es un camino duro. Decir que no se ha hecho nada también sería decir que las organizaciones no hemos hecho nada, entonces sí hemos hecho, pero todavía no lo suficiente. Ayer se hablaba en las mesas de los recursos. Y yo reitero que si seres humanos o personas asesinaron o desaparecieron a nuestras hijas, seres humanos también lo pueden resolver. Entonces, ¿por qué no lo resuelven? ¿Por qué creen? No hay voluntad. Y reitero una de mis frases muy coloquiales y favoritas: las escaleras se barren de arriba para abajo. Se gasta recurso en capacitar a los agentes del Ministerio Público y a los policías, pero desde arriba nada más es para la faramalla y la simulación. Finalmente los cambian o finalmente ni siquiera los dejan o les permiten que hagan lo que tienen que hacer, porque desde arriba no hay convicción. Entonces, la elección para el personal o para las personas que nos gobiernen y que nos garanticen esto, tendrá que ser elegido con el perfil adecuado, y creo que en eso hemos fallado, México. Hemos fallado en elegir a los altos mandos por popularidad, porque nos cayó bien o porque alguien les pagó las campañas, pero no porque estaban convencidos de servir al pueblo, estaban convencidos de servirse a ellos. Por lo tanto, mientras no haya mandatarios a nivel del que sea, y desde mi postura y desde mi escenario creo que tengo la autoridad moral para decirla, desde el presidente de la República y los gobernadores no están convencidos, ni su prioridad es atender la violencia feminicida. No la es. No la ha sido en Chihuahua en más de 17 años, con 4 gobernadores que no seguimos estando en su agenda, que seguimos en este gobierno actual metiendo solicitudes para que nos pueda recibir y todavía no nos recibe. Tenemos fiscalías, una fiscalía semi-olvidada. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que realmente haya este cambio? Elegir, pero elegir desde los altos mandos. Elegir después de que se elige desde los altos mandos y elegir después a los servidores públicos, los eliges, los concientizas, los sensibilizas, los capacitas y los especializas.
Así podríamos tener algún día este cambio, mientras todo lo demás es mera y exclusivamente campañas o programas. Jamás habrá una política pública. Y como no ha habido investigación seria, por mucho que se hable de las comisiones y de las fiscalías especializadas, habemos familias que vamos a morirnos sin saber qué pasó. Tampoco lo hay en la prevención. Podrán gastar mucho recurso en investigar y en sancionar, pero nunca habrá ni en prevenir ni en reparar, porque reparar es tema largo, jamás nos repararán. Yo hablaría de reconstruirnos nuestras vidas después de que nos las destruyó un Estado de derecho fallido como en el que vivimos. Jamás lo ha hecho ni tiene intención de hacerlo. Por lo tanto, no son las campañas o los programas los que solucionarán la violencia feminicida, jamás. Será una política pública, un gobierno sensible y comprometido, quien hará los verdaderos cambios, quien escuche de verdad la palabra de las víctimas cuando exigimos justicia tan legítima pero tan lejana en el Estado mexicano. Jamás vamos a poder decir que el Estado ha cumplido con una sentencia mientras no tengamos verdad, justicia y reparación integral, y yo diría restauración. Y Chihuahua, México, tiene, y creo que muchos cerraremos nuestros ojos para siempre, con esa deuda vitalicia que hoy mencionó el señor gobernador. Agradezco, reconozco a quienes y a cuantos de ustedes han estado caminando con nosotros en la lucha, pero algunos terminan y se van. He visto ocupados los puestos y las sillas durante mucho tiempo y agradezco a quien ha estado con nosotros, pero nosotras las víctimas nos quedaremos. Por eso, gracias, señor presidente, gracias, el licenciado Armendáriz, gracias, Imelda, y gracias, Heréndira, a todos los que están aquí, porque han sido parte de nuestro camino y esperemos que no nos dejen, porque finalmente Chihuahua tendrá y seguirá teniendo esa deuda vitalicia con todas y cada una de las víctimas. Gracias. Y para concluir, solicitamos la presencia de la maestra Heréndira Cruz Villegas para ya dar por terminada esta sesión de hoy. Y bueno, decirles que antes de que se vaya aquí doña Vanessa, además de ser una extraordinaria mujer, una incansable luchadora, militante, feminista y aliada siempre de las causas más duras de este país, pues ha sido también hermana en el camino. Es decir, hemos caminado de manera coyuntural, de manera temporal, luego regresamos, luego nos volvemos a encontrar en la lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y yo debo hacer un reconocimiento también aquí público a ella, muy fuerte aplauso a Vanessa. Porque le dijimos a doña Vanessa que es bien ocupada esta muchacha, ya ven cómo se le da, estás representante de Luis Miguel, ¿no? Entonces, resulta que doña Vanessa, cuando le dijimos, oye, mira, vamos a hacer este evento, no dudó nunca, se los digo a todos los que nos ven y a todos los que están aquí, decir, ¿cómo no? Yo voy, ahí estoy. Y yo debo de decir siempre que una bella persona como ella es una persona que es un ente moral, que debemos de cuidar, que debemos de agradecer, y decir también que ahí como también ella siempre me dice, ahí como me ves, yo también soy embajadora por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, ella está en una campaña muy importante, y de verdad debo de agradecer porque ella es una de las que está promoviendo mucho el rescate, no solamente con la muerte de don Miguel León Portilla, sino en la preservación de las 68 lenguas originarias de este país. Esta es nuestra embajadora de lujo para eso. Y decir también que ella está en varias iniciativas, nosotras, o nosotrex, o no sé cómo así como se pronuncia, y el ser transversal, es de verdad es una mujer activista, muy sororal,
muy bella persona y por eso te agradezco mucho, Vane. Es todo desde ayer, créame, era bien bonita, estaba en las mesas, participaba y se emocionaba y se enchilaba y se volvía a contentar y se volvía, y entonces nos hacía arengas, casi armamos un meeting, marcha gracias a ella. Entonces la verdad no tengo más que agradecerte. Duele, no, al contrario, muchísimas gracias, y lo sabe la sociedad juarense, saben que desde hace casi 20 años iniciamos en la Ciudad de México una estrategia de divulgación, de vinculación, sobre todo, porque ese es el mal de este país, es que siempre estamos desarticulados como en la Coyouxauxtli, destazados, y se nos olvida que existen instrumentos de vinculación, y eso fue lo que hicimos en el 2001, sí. La primera página web se llamó por nuestras hijas o nuestrashijas.org, en 7 idiomas se tradujo, fue el punto de encuentro virtual más importante en ese momento para que en tiempo real muchas de las instancias que aquí estaban y también en Chihuahua y en otros lugares, incluso en la Ciudad de México, tratando de coadyuvar o acompañar la denuncia que en aquel entonces estaba vetada, en donde a todo mundo tenía temor fuera de aquí de que se hablara de eso. Incluso recibimos amenazas muchos y bueno, vivimos cosas intensas en aquellos tiempos, y se hizo una labor de sensibilización de la sociedad a partir de eventos culturales, algunos a puertas privadas con defensores de derechos humanos y periodistas, con las mismas familiares de muchas de las víctimas y gente forense, criminalistas, etcétera. Se hizo vinculación también a nivel internacional, se logró una vinculación con la Universidad Complutense en un diplomado de violencia de género, en donde fueron algunas de las madres. En fin, se hicieron muchas cosas y creo que no es suficiente, creo que desgraciadamente, no sé por qué somos de entusiasmo corto, o sea, muy intensos, muy efusivos en los primeros 5 minutos y como precoces, digamos, por no decir, como que, ay, ya se nos cayó el chiste. Y creo que la invitación, de verdad digo con todo cariño, lo digo sin afán de ofender a nadie, pero al contrario, lo que quiero es invitar yo como figura pública, como persona que tengo, pues siento que tengo ciertos privilegios de penetración masiva a la sociedad. Mi responsabilidad siempre ha sido como ciudadana, como mexicana, moralmente, como ser humano, el preservar la vida por instinto de supervivencia. Por eso para mí el tema de los niños, los huérfanos, de los feminicidios, desde hace 20 años hasta la fecha sigue siendo un tema y lo voy a seguir diciendo hasta la náusea y hasta que me contesten y hasta que se atienda. Y como dijimos en este camino, pues esto no se acaba hasta que se acabe la impunidad, y mi invitación a toda la sociedad y a los medios de comunicación es precisamente a no soltarnos nunca más, a hacer un compromiso, pero ya de un lugar un poco más maduro como sociedad, sin esta adolescencia, esta efervescencia adolescente del comportamiento que tenemos socialmente, de que si o están conmigo o en contra de mí, o es la potestad del dolor, que también eso es algo muy fuerte que nos divide, de quién es la causa, quién sufrió más, la competencia de las miserias. Creo que aquí todos sufrimos, todos perdemos, México pierde, por cada niña, por cada mujer, por cada ser humano, por cada ser vivo que en este país es violentado sin que se respeten sus derechos y sus garantías más elementales, perdemos todos. Vayamos construyendo una cultura de paz. Muchísimas gracias y perdón que me haya tomado este tiempo. Gracias. Pues ya que está aquí doña Vanessa, le vamos a pedir a doña Norma Ledesma, porque van a ser nuestras madrinas de esta primera generación de los chiquillos. Véngase para acá, doña Norma. Porque tenemos aquí como unas madrinas de lujo de nuestra primera generación de la escuela itinerante de igualdad sustantiva. Estas 2 señoronas son nuestra inspiración, nuestro andar de estas luchas. Y no, antes que se vaya la maestra Marrufo más para allá, quiero decir que no se haga para que venga para acá, porque esta idea, y véngase para acá maestra, porque esta idea surgió por la maestra Marrufo, la escuela itinerante. Estábamos como el chiste dijera, ¿no? Estábamos un día juntas y dice, oye Eréndira, ¿y por qué no hacemos lo que estás haciendo en la CNDH para indígenas como un ejemplo para las mujeres? Y entonces ella fue muy atinada en decir efectivamente, ¿qué significa ahora la paridad y la igualdad?
Ahora, recientemente, en ese tiempo, Lore, te platico, se acaba de pasar todo el tema de la igualdad total, todo el tema de la paridad total. Y decimos, ¿y eso qué significa? ¿Qué va a implicar? ¿Qué vamos a hacer? Y por eso tenemos que formarnos. Después de esas locuras que siempre mi jefe dice que estoy un poco orata, fui y le dije a mi jefe, le dije a mi jefe, al maestro Luis Raúl, le dije, jefe, queremos hacer una escuela de igualdad sustantiva. Me dijo, adelante, como es él, muy propio, adelante. Y siempre en esa lógica del adelante, no tengo, porque no quiero llorar, no tengo más que gratitud con todo el equipo, porque somos un equipo, ¿verdad, muchachos? Los señores que están aquí, que son los ombudsperson, don José Cepeda, véngase para acá, don Jorge Espinosa, mi querido Poncho Barrón, véngase para acá, muchachos, porque necesito que los vea las cámaras, que los vea así el público presente. Le pido por favor a Néstor Armendáriz también que se venga para acá, porque son nuestros padrinos y madrinas. Y luego tenemos otros dos aliados más locos también. El siguiente es el maestro Diego Guerrera, que se venga para acá. Entonces, el maestro Diego Guerrero, cuando le dijimos, oye, digo, fíjate que estábamos, Imelda y yo, me acuerdo, sentadas, le dijimos, oye, si invitamos a la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo, claro, y fue idea que se me fue ya para allá, está mi queridísima Andrea Medina, que estábamos discutiendo los temas muy recientes con las chicas del movimiento de la Diamantina, y entonces Andrea dijo, oigan, pues hay que traer, y como buena abogada dijimos, pues cierto, más que se me fue por allá Andrea, pero también estábamos en esa historia. Pero cuando dijimos, híjole, ¿cómo vamos a hacer para el barro curricular y todo? Pues vamos a hablar de nuestro aliado y como un tema toral de esta escuela, pues son las mujeres indígenas y aquí está el doctor Aliber, que es, y además les pido triple aplauso para Aliber. Véngase para acá, Aliber, véngase para acá. Y Andrea también, Andrea, la madrina Andrea Medina, que ya la mencioné, pero fue un mandado, dijera mi abuelita. Y entonces, quiero decir que cuando, bravo Andrea, y entonces cuando decimos esta parte, Aliber, porque además debo presumir su universidad. La Universidad de Aliber está en la Sierra Negra, en la zona norte de Puebla, enclavada en el corazón más bonito de Puebla, son puros niñas y jóvenes indígenas que él forma como abogados desde una perspectiva pluricultural. Y le pido un aplauso a don Aliber. Estas personas que nos ven aquí, no somos solitos ni solitas, porque están sus equipos, o sea, están sus enlaces, sus equipos, los que arrástrate la pluma, jala el cuaderno, fíjate el enlace y chécate que estén los materiales y que la transmisión, y le pido un aplauso a los compañeros de comunicación social de la Comisión Nacional. Y a la voluntad de don Jesús Ramírez, que es el director, que también está ahí, quienes siempre estuvieron en la mejor disposición de apoyarnos. Cuando dijimos vamos a hacer esta escuela, dijo don Jesús, sí, va. Lo agarré muy de buenas en ese momento y me dijo sí. Y fue muy amable porque gracias Jesús, tu equipo siempre y tú fueron muy dispuestos para las transmisiones y toda la talacha que se ve fácil, pero es una talachísima estar ahorita que nos vean más de 700 personas, que es lo que están haciendo en este momento. Y entonces quiero decir que cada escuela, en cada sede, tuvo un enlace, ¿no? Es decir, tienen un responsable y una responsable, que ahora voy a omitir por razones de tiempo, pero que saben que están en mi corazón todas y todos, porque es una talecha. Oigan, y la tarea tal, oigan, y el programa tal. Entonces, decir que quiero darle y que les pido que les demos un aplauso a todos los 8 enlaces de la escuela itinerante. Híjole, las emociones me conmueven mucho, porque no debo de olvidar que de nuestras primeras sesiones fue aquí en Juárez, la primeritita sesión, y fue realmente bonita, estaba muy recientemente operada. Y me regañaron mucho por venir porque no tenía que viajar, pero lo más lindo fue
justamente poderme encontrar gente de la UACJ, de las organizaciones hermanas, CATA, varias compañeras y que están aquí presentes, que de manera muy generosa dijeron, vamos a la escuela. Y entonces les pido un aplauso a todas las compañeras de aquí de Juárez. Nuestra segunda sesión fue en Texcoco y casi se nos cae el cielo. Y entonces yo creo que estaba la senadora Marta Guerrero, que se pide una disculpa, también el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que fue convocante en esa sede, y casi se nos cae también el techo ahí, y fue muy buena experiencia. La tercera sesión fue justamente en Veracruz, con Namiko Matsumoto, que ahorita por razones de salud no pudo venir, y a quien también le pido un aplauso a todas las compañeras de Veracruz por todo el esfuerzo. La siguiente sesión fue en Jalisco, con don Poncho Barrón y con Luis Arriaga en el ITESO, y a todo el equipo de por allá y toda la gente también le pido un aplauso. Continuando el itinerario, después fue en San Luis Potosí, que aquí está mi querido Jorge, y que también junto con el subsecretario de Gobierno hicieron también el esfuerzo ahí de convocar y de estar partícipes y activos en esta escuela. Muchas gracias, Jorge. La siguiente fue acá en Chiapas, con el maestro Juan José Cepeda, y con la vicefiscal, que anda por acá, Adriana, no sé si se me fue porque ya se estaba dejando el avión, pero si no está, le doy las gracias a Adriana Rebollo, que conjuntamente y con gente del gobierno se hizo la sede en Chiapas. Muchas gracias, maestro Cepeda. Cierro también señalando que se hizo en Puebla, donde estuvo también el maestro Aliber, y aquí hubo ya una transición del ombudsperson. Le pido nuevamente un aplauso a todos los compañeros y compañeras de Puebla que están viendo. Se hizo también la escuela en la Ciudad de México, quien le pido un aplauso a todo el equipo, la doctora Nacheli Ramírez, que por razones de salud tampoco está aquí ahorita. Y cierro señalando que se hizo la última, por petición aquí del público, en Ciudad Juárez. Entonces volvimos a cerrar en Ciudad Juárez. O sea, se cerró el periplo de manera circular. Y le quisiera pedir brevemente al maestro Luis Raúl González Pérez que nos dé formalmente por clausurada esta escuela itinerante, y aquí ya se puso también Yadira, que también fue otra super aliada. Gracias, Yadira. Prometo no tardarme más de una hora. No, solamente faltó un aplauso a todo el equipo de la cuarta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezado por Heréndira. Y si se dieron cuenta, la idea surgió desde Juárez y cierra la escuela itinerante en Juárez. Así que felicidades a las sedes, los estados donde se dio. También demos un aplauso para la sede Acapulco. Y sin más preámbulo, mi gratitud por todo lo que hicieron. Aquí se ve representado, aquí está lo que decíamos hace unos momentos, cómo sumando se construye. Muchas felicidades y sigamos trabajando desde la trinchera en la que nos encontremos en favor de las víctimas de violación, pero sobre todo en la prevención, para que no haya víctimas. Esa es la apuesta, la prevención. Felicidades a todas y todos. Muchas gracias. Y con eso pues damos formalmente a quienes nos ven en redes, vamos a tomar una foto aquí del recuerdo, no se veía, diputada Lorena, porque usted también es nuestra madrinita, y el diputado Lustre, que ahí se quedó sentadito, también es nuestro padrinito. Aquí tenemos padrinitos de honor de esta generación, y la diputada Leida Aleves, véngase para acá también, diputada, que también es nuestra madrina, no se haga. Cada padrino mandará sus reconocimientos a cada sede. Entonces, ya los tenemos. Entonces, cada padrino mandará los reconocimientos a las sedes.
Bueno, entonces nos ponemos para la bonita foto. Madrinita, ponga. Aquí póngase con los hombros. Les debo votos, sí, claro. Déjame para acá. En la silla. Cata, en la silla. Cata, vente para la foto que hicimos. Sí, dale. Tú eres la productora, animadora, ideóloga. Es lo que decía, son las historias que queremos visibilizar a través de los medios. Véngase, comadre, aquí Documentar y ficción. póngase con las señas que quieren. Escuela itinerante, todo esto. Espérense que nos peinemos. Hola. En México, las personas